¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy vamos a realizar una tertulia, análisis de los resultados electorales que se produjeron el pasado día 28 de abril del año 2019. Elecciones generales. Y voy a hacerles un preámbulo, pero antes de nada voy a presentar a los contertulios que me honran esta tarde con su presencia y que paso a presentar. Miguel Lucas Picazo, profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología. Si en alguna cosa me equivoco, Miguel, me lo vais comentando, Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y me permito decir también que es presidenta de la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación, Pro Derechos Humanos. Sí. ¿Está bien? Está bien. Rafael López Cabezuelo, sindicalista de la UGT, actualmente jubilado, pero siempre ejerciendo funciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad, y gran analista político. Bueno, vale. Vale, está bien. Bueno. Hacemos lo que podemos. Bueno. Las horas libres. Y Federico Rodríguez Morata, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor de pro, amigo y más que respetado político igualmente y analista político, como digo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues permítanme que les ponga un poco en antecedentes. El PSOE ha ganado las elecciones generales de este pasado 28 de abril con un indiscutible triunfo al obtener 123 escaños en unos comicios que han dejado hundido al Partido Popular, que baja hasta el peor resultado de su historia con 66 escaños y al que casi doblan los socialistas. Ciudadanos pasa a ser la tercera fuerza política de España con 57 escaños, pisando los talones a los populares, y Unidas Podemos baja hasta el cuarto lugar con 42 escaños junto a En Común Podem. Vox irrumpe como quinta fuerza en el Congreso de los Diputados con 24 representantes y por primera vez desde 1982 la ultraderecha se sentará en el hemiciclo. Estas elecciones imprevisibles e históricas, con una altísima participación, cerca del 76%, la más alta desde el año 2004, dejan abierto el escenario de pacto, ya que el ganador de esa noche electoral, que fue Pedro Sánchez, necesitará para una investidura el apoyo vía voto a favor o abstención de Ciudadanos, partido con el que PSOE suma una mayoría absoluta, de Unidas Podemos, de En Común Podem y de alguna otra fuerza independentista. Son datos que dejo ahí para que nuestros analistas ahora determinen lo que ellos consideren. Así, en un fragmentado Congreso con 14 formaciones políticas, 14, el PSOE sumaría 180 escaños con Ciudadanos y los mismos con Unidas Podemos, En Común Podem y ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, que se convierte en llave de gobierno. Así las cosas, Sánchez se queda a un escaño de no necesitar a Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Sí si le apoyasen Unidas Podemos, En Común Podem, PDV, Coalición Canaria, Compromís y ERC, con los que sumaría unos 175 escaños. Les recuerdo que la mayoría está en 176. El bloque formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox se queda muy lejos de alcanzar en cualquier caso los 176 diputados que conforman la mayoría absoluta en los comicios, con Esquerra Republicana de Cataluña como sexta fuerza política, que tiene 15 escaños, seguido por Junts per Catalunya, que baja 7. El PNV, por cierto, llevaría 6 representantes a la Cámara Baja y Bildu 4. El resto de partidos con representación son Navarra Suma y Coalición Canaria con 2 escaños cada uno, y Compromís y PRC con 1 escaño. Bueno, pues simplemente les quería poner un poquito en antecedente porque los que van a hacer la tertulia son nuestros amigos. Si os parece bien, Miguel, al respecto de lo que pasó el día 28, un pequeño titular, un pequeño avance, y luego nos metemos un poquito más a fondo a ir diseminando los datos y hablar de cada partido. Sí, pues yo diría, el titular sería que las cosas no ocurren porque sí, tienen su diacronía, tienen su historia reciente, pero también tienen su historia diacrónica, largo recorrido. Y lo que ocurrió la noche electoral fue simplemente que la gente se movilizó muchísimo, porque llevamos desde mucho tiempo con un debate que está permanente, que es el debate de la ordenación territorial, es el debate del nacionalismo, es el debate de Cataluña, y la gente se ha movilizado, o más que movilizarse de inmediato, pues viene con ese recorrido de atrás, tenía ya pensado más o menos el voto. Y yo creo
que lo que ha ocurrido, el gran fracaso, creo yo, que es que el bloque de derechas no tiene una concepción clara de lo que es la ordenación del territorio en España y que la población en general le ha pasado factura. Yo creo que es imposible que se pueda gobernar un país con miras de Estado sin que la cornisa del norte de España, sin que el levante español tenga o mínimas fuerzas, como ha ocurrido con el PP y con Ciudadanos también, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Gracias, Miguel. Ascensión, pues te parece bien los mismos términos antes de entrar a los detalles concretos. Sí. Yo creo que una vez más se ha evidenciado que todavía nos queda mucho por avanzar en la democracia, que la democracia en España pues tiene que madurar. Y me refiero a que los representantes políticos pues tienen que ser más tolerantes entre ellos, no vale tanto insulto, descalificaciones, faltar a la verdad en los debates, en lo que son las intervenciones, y lo que tendríamos que aprender es de otras democracias más consolidadas en las que los distintos partidos se respetan y que llegan a acuerdos en el momento oportuno, cosa que aquí estamos viendo que es difícil. En las elecciones, en el momento y los resultados nos dan una fotografía de lo que pasa en este país, lo que han ido, cómo han ido actuando los distintos partidos, las crisis que han tenido. También ha habido, yo creo que un cierto miedo de los ciudadanos y las ciudadanas a que no hubiera una estabilidad en la política y que, bueno, pues han confluido una serie de elementos que hay que considerar para saber que los resultados no han salido porque sí, sino que más o menos en un análisis se pueden deducir. Es decir, que ha habido pues el tema del movimiento feminista, el tema de los discapacitados, las preocupaciones de los jóvenes, es decir, que tenemos una situación social, aparte de las crisis y de los partidos políticos, que han hecho que se haya obtenido unos resultados, pero que yo quisiera destacar que estos resultados no nos deben confundir, porque están muy en el aire, que representan un momento determinado y que los partidos políticos tendrán que ahora reflexionar y actuar si quieren que estos resultados o bien cambien o bien se consoliden. Gracias, Ascensión. Rafael Pérez Cabezuelo. Sí, lo comentaba al principio, era previsible lo que ha ocurrido, incluso que el resultado hubiese sido aún peor para la derecha, ¿no? Pero también era previsible lo contrario, que la derecha, sobre todo la extrema derecha, o la ultraderecha, que yo no sé dónde empieza y dónde acaba, porque claro que al final, de tanto repetirlo, hemos coincidido en que hay un centro derecha, pero que por sus hechos los conoceréis. Cuando ha tenido que gobernar, no ha demostrado ser centro derecha, ha demostrado ser derecha, en lo que Europa está considerado pues ultraderecha. Esos son los hechos, y otra cosa son los discursos o lo que los medios de comunicación, muy afines muchos de ellos a esta derecha, hayan dicho de los gobiernos hasta ahora, ¿no? Por tanto, era previsible que ocurriera lo que ha ocurrido, que ganara el PSOE y que en parte se hundiera el PP. Era obligatorio, si esta vez no paga el PSOE, el PP en las urnas, la corrupción y la política antisocial que ha hecho durante 7 años, habría sido ya para irse de este país. Es decir, si ahora no hay un castigo fuerte, habría sido imposible de digerir, ¿no? Por tanto, era previsible. Yo no veo tan lógico que haya crecido Ciudadanos, aunque sea a costa del PP, y por supuesto la lógica del crecimiento de la ultraderecha pues está en lo que ocurre en toda Europa, ¿no? La homofobia, la xenofobia, que aquí además tiene, por la crisis que hemos sufrido, que ha sido muy fuerte, tiene pues mucha gente, incluso de izquierda, que se apunta a ese discurso, porque yo he visto y he oído a gentes que no tienen ningún motivo para votar a la derecha, pero eso de que los emigrantes se benefician, que si las casas no sé qué, que si los colegios para los hijos de emigrantes, todo eso hace muchos años, aunque sea mentira. Pero ese discurso ha tenido éxito. En Valencia, por ejemplo, ha sido uno de los lugares en la Comunidad Valenciana donde ha tenido mucho éxito ese discurso de la ultraderecha. Por tanto, pues previsible una y la otra situación. Ahora entraremos en detalles.
Rafael, perdón, Claro, Federico. hablar el último te deja un poco... Yo diría que hay dos circunstancias que creo que sí deben de destacarse de estas elecciones. Por una parte, yo creo que frente a una campaña electoral crispada fundamentalmente por una oposición que yo creo que llegó un momento en que compitió con la extrema derecha en ocupar un espacio que en democracia nunca le puede corresponder. Una derecha europea y homologable es una derecha que está en las antípodas de la extrema derecha. Sin embargo, hemos asistido a una situación de una excesiva crispación, insultos. Bueno, todo ello yo creo que ha sido penalizado por los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren una política agresiva, una política fundada o basada en el insulto, incluso en lo que antes hablábamos, ¿no? Basada en la negación de los hechos, porque el problema de la posverdad no es tanto la interpretación de un hecho, sino el hecho de negar los hechos, ¿no? Y aquí se ha llegado incluso a ello. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los ciudadanos han buscado una posición de moderación sin renunciar pues a determinar, por ejemplo, la cuestión territorial. Está claro que no quieren una situación de enfrentamiento entre españoles y catalanes. Es un problema catalán, es un problema de convivencia en Cataluña entre los propios catalanes, pero no es un problema general de España, y por tanto no han penalizado tanto esa situación, en concreto al Partido Socialista. Y por otra parte, es de destacar que en última instancia, si uno computa los votos globales, hay una paridad de votos entre la derecha y la izquierda. Total. Hay 2.300.000, hay 11.300.000 votos a la izquierda y 11.100.000 votos y si me permites, es la misma que había en el 77. Y eso, de alguna forma, también es una forma de hacerles entender a los políticos que tienen que llegar a acuerdos. Hoy yo me alegro, hoy que se está celebrando, esta mañana se ha celebrado una reunión algunos monárquicos le han criticado a Pedro Sánchez que haya vulnerado el artículo 99 de la Constitución, que es el que prevé que sea el rey. Pero, digamos, quizás, estoy pensando en Zarzalejos, al cual leía el otro día en el Confidencial. Pero Zarzalejos quizás olvida que hoy es un momento en que al rey, de alguna forma, hay que darle las cosas ya solucionadas, porque nos estamos jugando en estos 4 años muchas cosas. Y por tanto hay determinadas materias que incluso pueden tener un cariz o un sentido constitucional, que los grandes partidos políticos tienen la obligación de pactar. Y esto es lo que yo creo que se está produciendo hoy y lo que se va a producir mañana, y creo que es importantísimo para la estabilidad de este país. Y yo en ese sentido felicito al presidente del gobierno. Digo, para interrumpir un poco, que si no, abundando un poco en lo que dice Federico, es verdad que la gente quiere que haya un debate amable, simpático y que sin incidencias. Y Pablo Iglesias, lo digo porque en los debates que yo creo que han jugado esta vez un papel importante, yo creo que Pablo Iglesias cambió totalmente su discurso, y con ese tono de pacificar, yo creo que la caída de Podemos, que se sospechaba que iba a ser mayor, se paralizó muchísimo, porque el debate, el tono que ha tenido en toda la campaña Pablo Iglesias sería un poco lo que vienes diciendo, que hay que hablar. No le ha caracterizado. Sí, pero digo ahora que ha cambiado, él se da cuenta y cambia. Entonces, es un acierto. Claro, es un acierto. ¿Por qué? Porque hay que hablar, y esto lo constató él varias veces, con la Constitución en la mano, diciendo, bueno, vamos a hablar aquí del artículo 20 de la Constitución, el artículo de la vivienda, el artículo tal, que es lo que hay que hablar. No, pero es que la derecha llega a un punto, porque esto de la engañifa y de la demagogia, esto se da por hecho en los políticos, ¿no? Ya cuando los políticos pues saben que vamos a mentir, vamos a tal, pero es que en este caso se ha llegado hasta tal punto, porque era negar la vida, es decir, era tomarnos por tontos. Sois idiotas todos. O sea, yo he visto en algunos debates, que ya no veo casi ninguno, pero los que me he quedado a verlo, es que le falta decir al principio, sois idiotas y por tanto vamos a reír un poquito de vosotros, porque vamos, ¿en qué cabeza cabe barbaridades como las que hemos oído de unos y otros? Si no digo la derecha, y también algunas veces por parte de la, porque ante la mentira pues también te tienes que defender con la exageración, no digo la mentira, pero sí la exageración. Bueno, ha sido dantesco, algunos debates eran horrorosos, y eso la gente ha dicho, no, vamos a ver, que yo no soy tan tonto como creéis que soy.
No, yo solamente quería poner, voy a ir a introducción simplemente variables para que ustedes, si quieren, la vayan analizando. Como decíais, lo ha matizado, lo ha enfatizado también Federico, no nos engañemos que al margen de que, les repito, los escaños en el Congreso de los Diputados son que el PSOE ha obtenido 123, el Partido Popular 66, Ciudadanos 57, Podemos 42, Vox 24, Esquerra Republicana de Cataluña 15 y Junts per Sí 7. Hay una división de izquierda y de derecha. El bloque de izquierda tiene mucho más diputados que el de la derecha, por lo menos en cuanto al PSOE y el PP, pero no nos engañemos, lo decía Federico, que los votos emitidos por ambos bloques, si sumamos los de izquierda y los de derecha, no solamente son casi técnicamente los mismos, sino que, según los votos, por lo que tú decías, matemática pura, la derecha ha obtenido, el bloque de la derecha, los mejores resultados en votos emitidos a nivel historia de su vida. Sí, sí. Simplemente lo dejo ahí. Sí, no sí. sé si vosotros queréis Además, entrar al trapo de esto. Esto es lo que tú decías, esto son números. Que Sí. yo no digo, son números. ¿Cómo valoráis esto? Es decir, claro, la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué hubiera ocurrido si la derecha se hubiera presentado unida, como hasta hace 15 años, por ejemplo? Pregunto. Claro. Pues es Y que lo yo dejo decía hace un momentito que en el 77, si hacemos la comparativa, pues tenemos unos resultados muy similares. Por eso yo al principio decía que todavía la madurez democrática, pues y tiene que pasar años para que haya cambios significativos en España. Es decir, que la derecha y la izquierda tiene más o menos los mismos votos que tenían en el año 77. Es decir, que quizá cuando estamos viendo, pues claro, entonces estaba la UCD, había otros partidos, pero si hacemos los números, estamos exactamente igual. Los porcentajes son muy similares. UCD tenía el 34,4%, PSOE más Ciudadanos, Sí, los 32, los bloques sólidos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ahora nos tenemos que plantear? Yo iría más a hacer análisis de futuro, porque según los análisis que hagamos, y sobre todo los partidos políticos, para replantearse y seguir ellos avanzando, yo creo que es el momento. Es el momento en que en España ha habido un cambio. Se han aparecido pues un partido al que prácticamente pues le han hecho la campaña el resto de los partidos, porque claro, Vox, la verdad es que no sabemos mucho de su programa, no sabemos mucho. Sí, se sabe, sí. Bueno, pero mucho, sí, bueno, las 4 ideas básicas. Te lo puedes leer. Bueno, Sí, eso está pero- para leerlo. Eso, Está pero Es que da miedo, quiero lo digo decir porque es que da que miedo. el que esté el programa, pero la sociedad no sabe mucho a fondo del programa, ¿eh? Tampoco, si nos ponemos así, tampoco sabríamos de otros partidos, pero que ha irrumpido y que ha evidenciado una situación que estaba ahí, pero que la ha evidenciado. Entramos si queréis. Exacto, para sí, ir vamos rompiendo. a ir, sí. ¿Eh? Sí, yo, vamos, por lo que decía Ascensión, lo que ha pasado, dice que esto igual. Yo creo que ha cambiado muchísimo porque no son ya dos partidos. El sistema de la transición del bipartidismo se ha quebrado. O sea que esto se ha roto definitivamente. Ya no son 4, sino que son 5 más. Por eso digo la importancia que tiene la ordenación del territorio en España y el título 8º de la Constitución. Eso entra en juego y tenemos que entender lo fundamental, que hay que saber lo que es España y cómo funciona España, y eso es fundamental. Yo creo que es una muestra clara que todo el sistema de la transición cada vez se está rompiendo más y está surgiendo pues lo mismo que Vox, lo mismo que cuando surgió Podemos, y la política de bloques también está muy fracturada. A eso también habría que añadirle lo peregrina que puede ser la ley DON, ¿eh? Ya no la ley DON, sino los distritos, que la ley DON es proporcional, pero después la aplicación que tiene con los distritos provinciales en España. Y en base a qué se aplica. Claro, porque Exactamente. hay un dato, ya que he dicho datos, ¿no creéis que hay tanta diferencia entre los 5 partidos mayoritarios? Que si sumamos, es que están todos ahí Claro, ahí vamos. Sí. 500, 600.000, 700.000 diferencia de votos. Excepto esta vez con el PSOE. Sí. El PSOE ha sacado 7 millones y pico de 7 votos, millones, sí. y el siguiente, que es el Partido Popular, ha sacado 4. 4, exactamente, pero los otros es que tiene casi 3 Vox,
O sea, que Sí, estamos sí, ahí jugándonos, sí. o Ciudadanos está pillándole al Partido Popular. Entonces, en diferencia de votos no son tantos. Y eso estábamos hablando, claro. Eso es fundamental, porque después vienen otras elecciones y puede cambiar totalmente la balanza, De porque hecho, el sistema va a electoral cambiar. es totalmente De hecho, va a distinto. cambiar. Es que, Sí, el tema va a cambiar. fijaros, simplemente quiero ir dando algunos datos para que vosotros vayáis analizando. Y al respecto de lo que tú decías, Miguel, por la ley DON, que es la ley que se aplica a la hora de computar los escaños, pero fijaros un dato que yo creo que es muy interesante. Y digo un partido que voy a nombrar ahora mismo, que es, por ejemplo, PACMA. Ha obtenido 326.045 votos. 326.045 votos. Pues así a bote pronto es el séptimo partido político que más votos ha obtenido. Sí, señor. No tiene ninguna representación parlamentaria. Yo ni dejo, ni soy, ni Sí. dejo de ser animalista, ¿eh? Yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo. Sí. No ha obtenido ningún diputado. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el PNV, casi con los mismos diputados, ha obtenido 6. Exacto, claro. Bildu, con 80.000 diputados menos, ha obtenido 4. ¿Y por qué digo todo esto? Porque claro, cuando uno visualiza el mapa al final, que definitivamente político a nivel de escaños, tanto en el Congreso como en el Senado, y se puede hacer o llevar una idea errónea de lo que ha podido ocurrir si no entiende realmente o no ha puesto a analizar realmente los votos que ha obtenido cada partido. Es decir, pues al final el PSOE en esta ocasión sí es que es cierto que es el que ha alcanzado una mayoría absoluta con creces, bueno, absoluta no, pero con creces. Sí. Pero a partir de ahí hay una serie de partidos políticos que, como bien decíais, están ahí un poquito en 200, 300.000 votos. Y en el caso de muchos partidos, como digo, el caso de PACMA, que con una representación a nivel de votos importante, no tienen ninguna representación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos llamemos ninguno a engaño al respecto de ver solamente el mapa político reflejo en el Congreso, porque no tiene nada que ver con la realidad política que los españoles hemos votado. Y no es una cuestión que yo lo diga, es algo subjetivo. Es una cosa, como tú decías, Federico, matemática. Es decir, la realidad es la que es. Claro, con estos datos, en cualquier momento, lo decís todos, Sí. puede ocurrir cualquier cosa con 100.000 arriba abajo y esto puede dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento. Claro. Lo dejo ahí. Va a Sí, ocurrir. sí. Lo dejo Por ahí. eso yo creo que se está imponiendo ya por la fragmentación que estábamos comentando, tanto en la derecha como en la izquierda. Porque luego a la hora de marcar fronteras no es esto fácil. Por ejemplo, los nacionalistas, que son izquierda o derecha. Antes estaba claro, era derecha. Y no teníamos, sobre todo los de izquierda, no teníamos ninguna duda. Ahora ya, eso del nacionalismo de derechas, piano pano, ¿no? Porque uno no sabe lo que son, tal como, pero otros, por sus obras también, parecen más de izquierdas que de derechas. Entonces, ¿estos qué los vamos, a la derecha o a la izquierda? Y Es que son eso, es que son nacionalistas. Claro, es que son claro, nacionalistas. claro. Es que el otro día se me preguntaba a mí en un post que puse, y por ejemplo, porque no citaba en un post que puse a Esquerra Republicana de Cataluña a la hora de analizar determinados datos que hice. No puse a Esquerra Republicana de Cataluña. A la hora de analizar determinados datos, y alguien me preguntó, ¿se te olvidan estos? no, Porque entonces, ¿estos qué son? Me decía uno, ¿qué son? ¿De derechas o de izquierdas? Y yo, con cierta ironía, les puse una serie de pantallazos a la hora de meterme en la web de Esquerra Republicana de Cataluña, porque, por si no lo saben ustedes, les debo Tarradellas, decir... porque Tarradellas. Sí, la Esquerra Republicana de Cataluña, si ustedes se meten en su página web, pueden ver lo que dice en su información en 2 idiomas, el catalán y el inglés, pero no el español. Bueno, yo muy sutilmente puse simplemente esos pantallazos y les dije que simplemente pues no sé lo que serán Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que sí sé, según ellos, es que no son españoles. Dios. Según ellos dicen. Es decir, y ellos proclaman un referéndum y una independencia. Ya lo dicen en su página web, que me he tenido que esforzar, ya no tanto en catalán, sino el poco inglés que sé, en traducir para determinar que ellos dicen y quieren un referéndum para hacerse ya independientes ya. Claro, a estas alturas, y es otra variable que pongo, para que ustedes la analicen, de la película, que yo, pues claro, a mí me parece muy bien que esté en catalán, por supuesto, y esté en inglés, por supuesto, pero que un partido que en teoría está jugando al juego democrático de toda España, porque ahora aquí somos plurales, lo somos todos, desde el punto de vista nacional, español y catalán plurinacional. Si lo somos todos plurinacionales. Pero claro, yo realmente considero una falta, al menos de respeto, el hecho de que en esa página web de Esquerra Republicana de Cataluña
no esté el idioma español. Pero posiblemente esté equivocado. De eso se deduce que realmente no hay dos bloques, ya no hay dos bloques solo ideológicos en la configuración del Parlamento. Porque yo efectivamente cuando hablaba de un 11.300.000 estoy sumando los votos de Unidos Podemos y el PSOE por un lado, no estoy computando ninguno más, yo no incluyo a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo tampoco, pero alguien me lo sacó a colación. Pero Esquerra Republicana de Cataluña, igual que Junts per Catalunya, tienen como prioridad hoy un único objetivo, que es la independencia, con lo cual, de alguna forma, yo creo que, por eso vuelvo a insistir, las reuniones que se están teniendo hoy en el Palacio de la Moncloa son muy importantes, porque ahora gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar cualquier otro partido, ¿no? No podemos estar en manos de esta gente porque no son fiables. No son fiables. Vamos a ver, o por lo menos una estabilidad parlamentaria y de Estado no puede, o de gobierno no puede estar en manos hoy de grupos parlamentarios como Esquerra Republicana o como Junts per Catalunya, que ante todo tienen un problema que es muy distinto al problema que tenemos el conjunto de los españoles, y con los que seguramente habrá que sentarse seguramente a introducir criterios de convivencia. Pero la gobernabilidad de este país no puede quedar en manos de gente que no apuesta por el Estado español. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy aquí con los datos, entonces son votos y eso nos da pistas, nos da información. Hombre, es la información, evidentemente son datos, es lo que el pueblo ha votado. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que lo importante sería que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en temas significativos, es decir, que más que si son de derechas, de izquierdas, es decir, estábamos hablando antes de la inmigración, bueno, pues a ver qué se piensa cada partido, qué hay de las pensiones, qué hay de todo lo que es, por ejemplo, la formación profesional, cómo vamos a abordar todo lo de la ciencia, la investigación, que yo creo que en estos debates se ha ido más que yo he hecho, que tú no has hecho, que tú eres más corrupto, y lo que es profundizar en los temas que preocupan a la ciudadanía es donde se ha quedado más en el aire. Lo que nos ha dado el abanico que tenemos o la situación que tenemos con los datos actuales, vemos que no hay nada definido. Parece que no va a ser muy complicado a nivel nacional el hacer pactos o de gobierno puntuales, ya veremos, por ahora la cosa está un poco confusa, pero yo he estado analizando las distintas regiones y la situación está en estos momentos bastante, con los datos que tenemos de las elecciones generales, las próximas del día 26 están muy en el aire y la llave de todas la tiene Ciudadanos. Miguel, sí. Rafa. Vamos a ver, yo por las palabras de Federico no sé, deduzco que casi estás por una, y te pregunto, por un pacto entre PSOE y Ciudadanos y casi con... No, quizás me he expresado mal. Yo estoy hablando de cuestiones de Estado. Una cosa es que son las cuestiones de Estado, las cuestiones pero de Estado. Lo fundamental yo creo ahora mismo, y lo que ha movilizado a toda la población, el gran problema que tiene ahora mismo España es el título 8º de la Constitución, es decir, el modelo de ordenación del territorio, y ya no solamente eso, sino cómo se utiliza por parte de las fuerzas políticas de todo lo que es el nacionalismo. Porque si os dais cuenta en los datos, y esto el otro día lo decía muy bien el sociólogo Ignacio Sánchez Cuenca, que dice un artículo precioso sobre el tema con datos de cómo se ha movilizado hacia la derecha todas las regiones más de alguna manera pues centralistas, como puede ser Castilla-La Mancha, la nuestra, nacionalistas españolas. Exactamente. Donde se ve claramente, si sumáis los tres, barren la derecha, y eso es importante, barren, claro, y eso va a ser importante para las próximas elecciones locales, mientras que, y esto es lo que decía yo al principio, en las regiones periféricas, el discurso tan nacionalista español, que también es nacionalismo español, que ha llevado la derecha, ha hecho, claro, yo cuando veía a Casado, a Rivera, hablar mal de los catalanes en general o de determinadas personalidades de los catalanes, yo que soy catalán a lo mejor de derechas, digo, a este tío no lo voto.
Porque eso hay que tenerlo en cuenta, que nosotros, claro, lo vemos desde esa óptica de nacionalismo español, castellano, pero es que, claro, vamos a ponernos también en el otro lugar. Entonces, ese es el gran acuerdo que en España tiene que haber, y que Pedro Sánchez lo ha dicho muchas veces, que la ordenación del territorio es una cosa que interesa a todos, pero a ellos también, porque ellos también son españoles. ¿Qué ha ocurrido? Que si hubiéramos hecho un referéndum hace 10 años, era el 30% a lo mejor los que podían votar independentista. Con este discurso que está existiendo últimamente, es que ya no podemos ir, y estos son datos. Un 14% antes de Rajoy y un 47% después. Sí, exactamente. Datos más, exactamente. Bueno, pero también es el discurso, hay un dato es ese discurso que nosotros estamos asumiendo, incluso muchísima gente de izquierdas, ya lo hemos visto en manifestaciones que han hecho determinados líderes políticos de la izquierda, del ámbito, por ejemplo, comunista, como Frutos y tal, que han hecho del tema nacional español también una bandera. Es decir, que hemos entrado en ese discurso, y eso yo creo que es peligroso. Ahí hemos estado siempre en Sí, pero no olvidéis un dato. En Cataluña, por número de votos, ha descendido el voto al nacionalismo, al independentismo. Sí. Y eso es muy relevante. Y eso es muy relevante, sobre todo a efectos de una negociación. Las posiciones más ahora, porque la gente quiere diálogo, el mismo la razón que cabe poner encima de la mesa es, hombre, la derecha española debería pararse a pensar que cómo es posible sacar solo un diputado en Cataluña o 4 ciudadanos y no sacar ni un solo escaño en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, porque eso nos debilita. Con Maroto, que es el líder nacional de todo esto, de alguna forma, puesto encima de la mesa, obliga... Esto se lo han cargado, si no me equivoco. Sí. Digo que se lo han cargado. Sí, pero con una gestión muy buena en el ayuntamiento, En la gestión del ayuntamiento de Álava, extraordinaria. Con Bildu, la derecha. Y con Bildu. Claro. Y con Bildu en el... Claro, hombre, de socios. Esto es lo que yo creo que explica que sea imprescindible, y yo creo que también, en cierto modo, hay mandatos que no son expresos, pero que se deducen. Yo creo que hay un mandato a un gran acuerdo de Estado sobre los temas de organización territorial, sobre determinadas cuestiones que a los españoles en general y a los catalanes nos molesta que esté encima de la mesa y que sea objeto de un debate permanente, ¿no? Esto lo tienen que resolver, y estas cosas se tienen que resolver. Ustedes que son, por ejemplo, profesores, y simplemente voy a dejar una pincelada más y lo dejo ahí. Ustedes que son profesores y lo saben mejor que yo, o igual por lo menos, ¿cuántos sistemas educativos llevamos desde que la democracia es democracia? ¿8 o 9? ¿Me equivoco? 10. Bien, lo dejo ahí. 10 programas educativos desde que la democracia es democracia. Por ejemplo, ¿es tan difícil hacer un pacto de Estado por la educación? Pues sí, ¿es tan difícil hacer un pacto de Estado por el agua, por la sanidad, por determinadas cosas, por la vivienda? Y por lo que dice Miguel, que no por supuesto por las pensiones, que duda cabe, y que evidentemente no afecte, o sí, pero positivamente, a ese artículo 8 de la Constitución Española que habla de la ordenación del territorio. Pues claro, todos debemos de ser, si aspiramos a eso, en derecho, y somos evidentemente ciudadanos soberanos y todos tenemos la posibilidad de votar para conseguir lo mismo, pues que un andaluz no sea menos que un catalán. Y para eso necesita la misma educación, la misma sanidad y, por supuesto, las mismas pensiones. Sí, pero es que es lo mismo. Fíjate, Rajoy recurrió el Estatuto de Cataluña y decía lo mismo que el andaluz. Entonces, claro, ¿dónde estamos? Es que no puede ser. Desde el 2006 la derecha es que lleva con el tema de Cataluña. Por eso decía yo que no es de ahora, es que desde el 2006 se está recurriendo. Hemos escuchado campañas de no consumir productos catalanes, cosas de ese tipo. Lo hemos visto que lo ha propiciado ya no la derecha a lo mejor política, pero sí la derecha social. Eso lo hemos visto muchísimo. Y todo eso es lo que debe de... Si me permites, yo creo que es muy importante lo que estaba... creo que es muy importante lo que has dicho, que era lo que yo pretendía anteriormente, que quizá no me he explicado bien, la necesidad de pactar sobre temas que afectan a la mayor parte de la ciudadanía. Es decir, son problemas, por ejemplo, el pacto de la educación, que es imprescindible, que llevamos muchos años, ¿verdad, Miguel? Bueno, toda una vida pidiendo un pacto por educación, para que la educación no esté dependiendo del partido político que está en el gobierno. Entonces, claro, la educación es fundamental, la sanidad. Pero dentro, por ejemplo, de educación, estamos viendo que España
en todo lo que es formación profesional hay que replanteárselo en serio. Entonces, si nosotros vemos, yo hice estuvimos haciendo un libro en 2012 en Alemania, en el que yo analizaba la situación de España y comparábamos y me decían, es que esto no puede ser que en este país no se afronte de una manera seria la formación profesional. Pero claro, también tenemos problemas graves, el tema de la ciencia, de la investigación, que nuestros investigadores, las personas más capaces, son las que se van. Que España tiene el mayor índice de fracaso escolar de todo lo que es la comunidad europea. Es decir, que estamos en temas fundamentales que la educación, la sanidad, son la base donde un país se va construyendo. Y mientras... Yo tampoco creo que la educación... La educación, sí. No, la educación... otros países y cuando vas y haces intercambios con alumnos de eso son exactamente pero igual. Pero yo no he dicho que estemos mal de... Perdona, Miguel. Cosas son más cultos y más los nuestros que los de ellos. Pero vamos a ver, no he dicho... PISA, pero ¿cómo se hace PISA? No, yo no he dicho que estemos mal, sino que tenemos que hacer pactos en educación para que vayamos avanzando y que los cerebros no se nos vayan a otros países cuando estamos aquí invirtiendo. En el aspecto político puramente y creo que el 26 no está claro, como he dicho antes, no está claro lo que va a ocurrir, porque aquí no vale de los catalanes contra españoles o españoles. No, de eso no estamos hablando. El discurso de la dieta se acabó. Tienes que vender tu voto, y si está averiado no vas a vender, sea del PSOE o sea de... Porque eso es otro tema que creo que hemos aprendido en estas últimas elecciones, que ya digo, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, como decía Lincoln, ¿no? Y por tanto, eso ocurrirá lo que tenga que ocurrir, aunque no es fácil de prever. Pero algo que sí creo que sea urgente, aparte del tema territorial, que es lo más importante, y el problema que ahora mismo nos está haciendo más daño a la izquierda, el tema territorial, está lo de la presidencia en segunda vuelta. Yo creo que tal como hemos llegado... Justo eso es la segunda... Claro, tal y a la situación de fragmentación que hemos llegado tanto en la izquierda como en la derecha, no podemos ya... Porque antes era fácil, lo del bipartidismo que tanto nos molestaba y tanto nos cabreaba y tal. Bueno, pues ya no hay bipartidismo. Pero ahora tenemos lo que tenemos, claro, a los locos de Vox. Dado que tú ya lo has dicho, como lo voy a plantear yo, lo digo ya. Si al final se pudiera plantear que Pedro Sánchez determina que puede gobernar por sí solo el PSOE, y no consigue esa mayoría en primera... No será estable. No, pero permíteme que haga, simplemente es una reflexión corta. No lo va a conseguir en primera vuelta, pero si en la segunda vuelta lo pudiera conseguir, pregunto, en esa segunda vuelta, en todo caso, la derecha, tal y como está fragmentada, después de, hay que decirlo, la bofetada que se ha llevado el Partido Popular, ¿estaría dispuesta la derecha en general, sobre todo el Partido Popular, a abstenerse para que Pedro Sánchez pudiera gobernar en solitario, para evitar unas posibles otras elecciones en el mes de octubre o noviembre, donde a lo mejor el batacazo del Partido Popular sería ya inevitable y prácticamente desaparecer? Ya han mandado mensajes desde la COE y desde lo sé. Yo lo veo claro, efectivamente, porque los mensajes subliminares por parte de los bancos, Santander, BBV, la propia COE, Garamendi, se lo ha dicho. Inestable. Ocurra lo que ocurra, a partir de ahora, a partir de esta fragmentación en un sitio o en otro, lo que tengamos va a ser inestable, porque va a depender al final de un loco. Esto es lo lamentable, que no depende de un partido. Yo creo, vamos a ver, se han hecho en los meses que ha estado Pedro Sánchez, con 80 y pocos diputados, ha sido capaz de hacer una serie de medidas que han sido en España revolucionarias. El salario mínimo con 900 euros. Es decir, que yo creo que si ha hecho eso con 80 diputados y él es hábil, yo creo que puede gobernar siempre que se plantee un programa político que le interese a la gente. ¿Y qué le interesa a la gente? Pues que tenga claro cómo va a ser la reforma fiscal, que tenga claro cómo va a ser la reforma laboral, que se tiene que eliminar toda la reforma. Permíteme que haga del abogado del diablo solamente eso que has dicho, que llevas razón, pero tú piensas, hago de abogado del diablo, tú piensas que ese tipo de cosas que se han hecho, evidentemente, y que seguro que son positivas, ¿tú piensas que la ciudadanía, el hecho de gobernar a base de Real Decreto,
lo ve bien y se puede eternizar en el tiempo? Pregunto. No, pero es que se puede buscar, hay muchas formas de gobernar, y yo creo que si ha gobernado con 80, con 123 lo va a tener, tiene muchas opciones, o sea que está claro. Con decretos. Con decretos. Pero han sido para la sociedad, ha sido lo más fructífero que se ha hecho en tiempo. Claro, el salario para mí es revolucionario, y muchas otras medidas que no se han podido llevar a cabo, y ha sido muchas veces por la presión que ha metido Unidas. Es verdad que no se puede gobernar permanentemente con reales decretos, y nosotros tenemos un problema como país, y es un problema para la estabilidad también política, y es que tenemos una derecha muy dividida. Claro. Y donde entre los propios partidos de la derecha se están peleando por quién es el líder, ¿no? Quizás por estar tan ajustados los resultados electorales, y mientras no haya, digamos, un interlocutor claro con el cual negociar las cuestiones de Estado, porque yo creo que las otras, lógicamente el Partido Socialista tiene que gobernar, a mi juicio, coherente con su programa político, que es un programa que ha presentado, pues un programa de izquierda, y por tanto difícilmente le puede pedir al Partido Popular que apoye pues la reforma fiscal que él plantea, pero sí podría y debería ser así, que se lleguen a grandes acuerdos de Estado sobre las cuestiones que antes sí que hemos hablado. Y eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, y por eso yo creo que hoy es un buen día el hecho de que se haya reunido con el principal partido de la oposición, que sigue siendo el Partido Popular, por mucho que Ciudadanos diga lo contrario, pues sigue siéndolo. Cuando vosotros escucháis, creo que fue ayer, a Pablo Casado, por ejemplo, ayer o antes de ayer, a Pablo Casado decir que, entre otras muchas cosas, que el Partido Popular se había equivocado, entre otras cosas, porque no había considerado que Vox podría ser un partido, como él lo llama, de extrema derecha o de ultraderecha. El problema no es que no es creíble. No, quiero decir, pero verás, una vez que dice eso Pablo Casado, y lo dice como arrepintiéndose, o así se intuye, o así parece ser que la ciudadanía lo asimila, también la ciudadanía podría pensar, sigo hablando como abogado del diablo, bueno, si ya por fin tienes claro, digo él, Pablo Casado, que efectivamente Vox es un partido de extrema derecha, y también te escudas en que son ellos los que lo dicen, pero claro, hasta hace poco tiempo tú has pactado con esa extrema derecha que ahora tienes claro en Andalucía. ¿Ahora qué va a ocurrir? ¿Te vas a replantear porque ya tienes claro que es un partido de extrema derecha que está gobernando con Andalucía? Por un lado. Y por otro lado, ¿eso va a ser o no la piedra a seguir para el resto de las comunidades autónomas? Pues claro, puede ser, que de hecho lo va a tener, que Vox pueda tener la llave en muchos ayuntamientos e incluso en alguna que otra comunidad autónoma. Claro, lo dejo. claro. Sí. Ahí, sí. No, yo creo que la gente ha visto lo de Casado, es como lo de Groucho Marx. Estas son mis ideas, si no te gustan mañana tengo otras. Yo creo que es el exponente de eso. No lo toman en serio. No se puede cambiar de un día para otro de ideología, o sea, tú puedes cambiar de táctica, pero no de estrategia en profundidad. Y entonces él ganó unas elecciones en el Partido Popular internas diciendo, bueno, pues este es el discurso de Aznar que vamos a llevar, y es de derecha extrema y tal, y es lo que tiene. Entonces yo creo que el PP se va a replantear en un tiempo cercano la cuestión del liderazgo, y si quiere ser algo en España y en Europa, como hablábamos antes, debe ser que una derecha que sea reformista, como nació incluso el PP, que nació como un partido reformista. El otro día uno de sus fundadores en la SER lo decía magníficamente, y además dijo, somos catalanes y fuimos los que pusimos 500 millones de pesetas para que se fundara el AP, la Alianza Popular de Fraga, que me quedé estupefacto. Dice, y se murió el empresario y no vino ninguno al entierro. No tenía ese dato, y no sé cómo no ha sido viral ese dato. Eso tenía que haber sido viral, porque el PP nació así, y con toda la refundación ya que se hizo, pues era un partido reformista europeo. Cuando ganó las elecciones Aznar, pues todos nos alegramos la primera vez, lo comentábamos antes, que era un partido que se presentaba, joder, después del socialismo vamos ya a gobernar aquí a la derecha, y era estupendo, este es el cambio que hay. Pero es que no, es que luego gobernó como un partido muy de extrema derecha, a liberal. A mí me dijo meses antes, el consejero de Educación de Castilla y León me dijo que si ganaba Aznar se iba de España. Trabajaba en la Caja y se fue de España. O sea, esto no... Es decir, si este tío, porque lo conocía como presidente en Castilla y León, si este tío gana... Ya es una comunidad que ha sido ejemplo en muchas cosas. Sí, pero si os parece, yo volvería un poquito, porque nos va a quedar a la situación que tenemos ahora. Entonces, a nivel nacional, personalmente creo que hasta que no pasen las elecciones no se va a decir nada.
y claro, eso es por estrategia, lógicamente, pero que el PSOE no lo va a tener fácil el gobierno, porque Podemos ya ha hecho sus planteamientos y va a seguir con sus planteamientos de entrar en el gobierno. Entonces, vamos a ver Iglesia le interesa. Sí. Echar la culpa a Pedro. A Pablo le interesa la culpa a Pedro. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero claro, ahora vamos a ver si negocian o no negocian o qué pasa con la situación. Pero si nos centramos aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, yo creo que es importante que hablemos. Ahí voy yo a la situación que tenemos en Castilla-La Mancha. Si analizamos los datos de los votos, los números, pues bueno, pues aquí hay una situación muy en el aire. Entonces, bueno, yo en el aire, yo no la veo en el aire en absoluto. Está claro que si se reproducieran los mismos resultados que a nivel nacional, ganaría la derecha y se juntaran. En el aire no hay absolutamente nada, además por mayoría absoluta. Pero bueno, en el aire quiero decir para la situación. No, simplemente lo digo, Sí, en el aire que no lo tiene claro el que vaya a sacar. Exactamente, exacto. Ahí está. Entonces, pero bueno, si analizamos otras comunidades con los datos que hemos tenido ahora, pues pasa lo mismo. Es decir, que están todas las comunidades más o menos lo mismo. Salvo una variable que quizás no, que aquí no se juzga, yo digo de antes, aquí no hablamos de problemas territoriales ni nacionalismos. Y con una variable añadida que quizás ponderemos poco, y vuelvo a insistir en esa división de la derecha y sobre todo después de los datos electorales entre el PP y el Ciudadanos. Ciudadanos ya ha anunciado, frente a toda una campaña en la que venía diciendo que no iba a pactar nunca con Sánchez y con tal, ya ha venido diciendo que ya se abre en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas a poder pactar con el Partido Socialista. Cuando vosotros planteáis, aquí la mayoría absoluta la tiene la derecha, y yo preguntaría, ¿y cuál derecha? Claro. Porque no vayamos a encontrarnos con que la derecha sea otra derecha, distinta al PP, Vox y Ciudadanos. Y me estoy refiriendo, y no voy a desvelar algo que no haya sido publicado, porque ha sido publicado por algún diario de ámbito regional, de un encuentro entre el presidente Page y el representante de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Suma la mayoría absoluta. Según las encuestas. Pero yo creo que hay que tener en cuenta un dato en esto. Otra vez vamos a la ley, ¿no? Y a los distritos electorales, y es la reforma que hizo Cospedal, que fue terrible porque nos dejó casi una especie de estatuto real del año 34, que no hay, es un déficit democrático enorme. Muy justo eso. Tenemos 33, esto la gente lo tiene que saber, tenemos 33 diputados, o sea que Albacete nos corresponde, siendo lo que es Albacete, 6 diputados. Entonces, claro, de esos 6 diputados, el voto útil la gente lo tiene que saber. Para la izquierda, por ejemplo, el PSOE es muy difícil, imposible que saque más de 2. Y con los datos que tenemos encima de la mesa le sobran 20.000 votos, o sea, necesitan 20.000 votos o 25.000 para sacar el tercero, cosa que es imposible. Con lo cual, si no se vota a Unidas Podemos, ese diputado puede ir a Vox. O sea, fíjate si es importante aquí el voto útil con los números, como Ascensión hace, con los números en la mesa. Y esos datos, cuando se discuta de toda la estrategia electoral, los partidos políticos lo tienen que tener muy claro. Y eso ocurre en todas las provincias, que elegimos a 6 diputados en Albacete, 9 en Toledo, 8 en... O sea que es muy incierto lo que puede ocurrir a nivel regional. Muy incierto. He dicho que estaba en el aire y eso me ha dado la razón. Casi un minuto para cada uno y acabamos la sesión. Un minuto para cada uno. Sí, yo creo que estamos en una situación en la que los partidos políticos, tanto los errores que han cometido como las ventajas o los posibles aciertos, como se vea, los tienen que analizar. Y lo van a analizar. Estabais hablando del PP, pues el PP se está planteando porque ese centro que tenía hasta hace poco, pues se le ha ido, y que, bueno, pues se le ha ido pues unos pocos a Ciudadanos, otros pocos votos se han podido ir incluso al PSOE. Entonces, lo que estamos viendo es que los partidos políticos, por ejemplo, PP, que es el que ha tenido una lección que tiene que aprender mayor, pues se pondrá a ello.
pero que aquí hay un dato, y es que Ciudadanos tiene la llave de casi todo, a nivel nacional, las comunidades. Entonces, vamos a ver si son capaces... Lo que pasa es que nos tienen tan engañados Ciudadanos, pues como no va a pactar jamás con el PSOE. Bueno, pues... Claro, jamás. No ha dicho con el PSOE, ha dicho con Sánchez, ¿eh? Ya, pero Yo bueno, no he oído nunca que hablara del PSOE que no pactara. Entonces, vamos a ver si Ciudadanos es capaz de asumir esa situación que tiene y que no se le suba a la cabeza ese posible poder, y tiene esa capacidad de buscar los elementos comunes que pueda tener con el PSOE o con otros partidos y haga una estabilidad nacional que la tiene en sus manos. Yo creo que Ciudadanos tiene mucho poder en sus manos para que España pueda avanzar. No, eso por supuesto. Lo que pasa es que vamos a ver cuál es el color de Ciudadanos, Rafa. Tiene varios. Que ha tenido diversos colores, porque empezó teóricamente socialdemócrata, después hizo de libertas, y con Durán, y claro, eso según Europa era ultraderecha. Después volvió otra vez a la socialdemocracia. Cuando no salió en el pacto volvimos otra vez, y ahora yo no lo sé. Yo creo que tiene más de José Antonio Primo de Rivera, que lo escribí hace poco, que de regenerador, como él quiso que sea o quiere ser, ¿no? Este no va a regenerar nada, creo. Bueno, veremos. Yo no coincido, Yo no me fío. Bueno. Porque no es fiable, vamos. Él lo ha demostrado y ha hecho lo posible por no ser fiable. Por tanto, ese tema habrá que esperar y que veamos lo que ocurre en las comunidades autónomas, por ejemplo, pero no tengo mucha confianza en que... Sí, si hacemos un análisis sociológico, lo que dice Ascensión del papel de Ciudadanos, lo hemos visto hoy en el mapa de Albacete, de los barrios, y que en Albacete Ciudad gana Ciudadanos. O sea, que tú computas, hay un potencial voto sociológico, ya no político, a lo mejor porque no se conoce, por ejemplo, a los candidatos. A Casal, por ejemplo, se conoce menos. Pero yo sí, que fue alumno mío, yo sí lo conozco. Sí, bueno, me refiero de la derecha, estoy hablando del bloque de la derecha, pero es que suman. Entonces yo creo que es un voto, hay una franja de edad de 25, 45 años importante, que yo creo que todos los gurús electorales lo tendrían que tener en cuenta. Pero claro, ¿qué política va a hacer Ciudadanos donde llegue? Pues una política que es ultraliberal o liberal, que es lo que tiene su programa. Entonces yo creo que la utilidad, para más o menos la posición que yo puedo tener, bueno, pues que sería ahora mismo una izquierda moderada más o menos, yo creo que sería muy útil ahora mismo ver el voto, como he dicho yo anteriormente, teniendo en cuenta los escasísimos diputados que tiene la región, y canalizar el voto a aquella fuerza de izquierdas que más lo puede rentabilizar. Y yo creo que esta vez, a lo mejor en la otra era el PSOE, pero esta vez yo creo que en esta provincia va a ser Unidas Podemos. Porque damos por hecho que al final Unidas Podemos no saca ningún diputado a nivel regional. No, Unidas Podemos tiene que sacar. Lo digo porque hasta ahora pues no está de 0 a 1. Por eso yo... No, tiene uno seguro. Uno seguro. Sí, baja uno. Pero bueno, yo quiero hacer una última reflexión sobre las elecciones pasadas, que era un poco el motivo. Sí. Yo creo que, contrariamente a lo que algunos habéis opinado, creo que hay posibilidad de un gobierno más o menos estable, con pactos de Estado que creo que se pueden alcanzar. Por otra parte, la derecha tiene que resolver su propio liderazgo. Yo creo que nos va a costar estos 4 años, pero yo creo que al liderazgo final... y ubicación. Y ubicación. No, pero ya de alguna forma, afortunadamente, se empieza a reubicar en el lugar que en una Europa moderna tiene que ocupar la derecha, que no puede ser otra que el ámbito liberal. Fede, es que llevamos 20 y tantos o 30 años esperando la reubicación. Y no, pero su duelo tiene que pasar su duelo. Sí, claro, pero mira, es que le fue bien con Felipe. El Váyase le salió muy bien. La difamación, que la mentira, triunfo. Después con Zapatero. Y algunas cosas que le decían era verdad, pero hubo otras muchísimas que eran mentiras. Se las compraron. Rafa, esta vez y ahora... no ha sido así. Y yo creo que es un buen momento, como debe ser, pues para que volvamos a tener una derecha más o menos estable, con la cual se pueden ya alcanzar pactos de Estado que nos resuelvan pues estas inquietudes que hemos vivido de sobresalto en sobresalto, porque ojo, no solo es el problema de la organización territorial de España, no, también el tema de la corrupción,
Es decir, el tema de la corrupción política ha sido muy penalizado en el voto y de alguna forma la derecha tiene que recuperar, pues con una nueva generación, pues digamos la normalidad que la gestión pública se tiene que producir. La cárcel también entra en lo de la reubicación, también entra la cárcel. Con lo cual, en definitiva, no creo que no tengo una visión tan negativa de la situación política actual. Yo creo que puede haber una situación de estabilidad para 4 años. Ojalá. Yo, si queréis, me quedo con un titular y que yo subrayo también, porque además es mi punto de vista también político, y es que creo que tienen que hacer la clase política en general un acto de contrición y hacer políticas de Estado. Exacto. Sí. Porque si no se hace políticas de Estado, va a ser muy difícil que podamos entrar en Europa, va a ser muy difícil que nos podamos sentir europeos, y eso requiere políticas de Estado. O sea, no se puede seguir todavía con 10 programas educativos, luchando por la guerra del agua, luchando por la guerra de la sanidad, luchando porque no hay una política en vivienda pública que puede sacar a muchas familias y a muchos jóvenes para adelante, y lógicamente vivienda pública y digna y a precios asequibles. Y por supuesto no caigamos en la tentación de hacer como entre el año 2000, 2002 al 2007-2008, pues del ladrillo un acto especulativo, porque yo creo que ya tenemos la experiencia suficiente. Pues ha sido un verdadero placer. Miguel Lucas Picazo, profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología. Qué bonito. Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, presidenta de la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación por los Derechos Humanos. Rafael López Cabezuelo, sindicalista de la UGT, actualmente jubilado, había dicho, sigo diciéndolo, pero siempre ejerciendo funciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad. Y Federico Rodríguez Morata, profesor, siempre un referente catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo no sé, les decía a mis compañeros, si va a ser posible en nuestros servidores de poder almacenar y grabar tanto talento intelectual y tanta neurona esta tarde. Pero bueno, yo creo que van a ser capaces. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Muchísimas gracias a los 4. Y a todos ustedes, pues ya sabes, agradecerles que nos hayan visto, que nos sigan viendo. Han sido un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación de la Cerca. En este caso, pues nuestros contertulios han analizado los resultados electorales del 28 de abril y algunas otras pinceladas que van a ocurrir, que pueden ocurrir de cara al 26 de mayo. Muchísimas gracias y que sean felices.